Cuando iniciamos un curso de extensión rural, una de las primeras cosas sobre las cuales debemos preguntarnos es qué entendemos o qué pensamos que es la extensión rural. Ahora entonces quiero presentarles una serie de definiciones de extensión rural para avanzar a generar una serie de precisiones, conceptualizaciones que nos van a guiar en esta idea de, o en este trabajo de comprender qué entendemos por extensión rural. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la definición de extensión rural es que la definición de extensión rural se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Es decir, las definiciones o concepciones de extensión rural se han ido modificando a lo largo de la historia. Muchos autores argumentan que estas transformaciones han seguido cambios en los modos o modelos de pensar los procesos de desarrollo rural. Ahora bien, además de lo que es eh, un cambio en la concepción o definición de extensión rural a lo largo de la historia, tenemos que entender también que hay diferentes definiciones o diferentes formas de concebir a la extensión rural que se dan en paralelo en un mismo momento. Usualmente no es lo mismo la definición de extensión que tenemos en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica o en Australia, aún en el mismo momento histórico. También tenemos que tener en cuenta, como plantea Marisabel Tort, que muchas veces estos cambios en las conceptualizaciones o definiciones de extensión rural no son cambios absolutos y muchas veces en instituciones específicas lo que vemos son capas de sedimentación de diferentes concepciones o miradas de extensión rural. Entonces, cuando nos acercamos al trabajo de una institución, podemos ver la existencia de diferentes definiciones de extensión en paralelo, mezcladas o superpuestas, incluso sin que los propios actores que trabajan en esas instituciones tengan conciencia de la existencia de estas superposiciones o contradicciones. En este sentido, entonces, no parece razonable pensar que la definición de extensión rural es algo verdadero o falso, permanente en el tiempo, sino que las definiciones y formas de concebir la extensión rural se fueron y se van a ir transformando a lo largo del tiempo. La primera definición de extensión rural que quiero traerles es la definición de extensión rural de Jan Christopoulos en un texto de la FAO. Y les quería traer esta definición de extensión rural porque probablemente sea la más utilizada en la literatura sobre extensión rural a nivel internacional. En este texto que se llama Movilizando el potencial de la extensión rural, escrito hace aproximadamente 15 años, Christopoulos plantea que por extensión se entiende específicamente a los efectos de este documento los sistemas que facilitan el acceso de los agricultores o de los productores y sus organizaciones y otros agentes del mercado a conocimientos, tecnología, información. También se piensa como extensión a los sistemas que fomentan la interacción entre los productores, sus organizaciones y el sector de investigación, el sector de agroindustria y otras instituciones pertinentes, podrían ser proveedores de agroinsumos, etc. Ahora, es interesante que Christopoulos lo que haga es plantear que la definición de extensión se vincula específicamente con este documento, probablemente por esta idea de no querer generalizar y plantear que esta es la definición objetiva de extensión rural o es la definición que todos van a aceptar, sino con menores pretensiones plantea que es una definición que sirve a los efectos de organizar el documento. También es interesante que plantea que la extensión desde esta definición facilita el acceso de productores y sus organizaciones a información, conocimientos, etc., pero también facilita el acceso de esta información, de estas tecnologías, a otros agentes o actores del mercado. Por ejemplo, podríamos estar hablando de contratistas agrícolas, procesadores de agroinsumos, etc. Y es interesante también que además de ampliar la gama de potenciales beneficiarios de la extensión rural, lo que se plantea es que la extensión va más allá, o debería ir más allá, de lo que es proveer conocimientos, información, capacitación, tecnologías, y la extensión también debería trabajar por la facilitación de los vínculos entre diferentes actores que forman parte de los sistemas de innovación.
Una de las particularidades del texto de Christopoulos, que es una de las cosas que lo hace más interesante, es que lo que hace es sistematizar un conjunto de, podemos decir, un conjunto de funciones o un conjunto de componentes que en diferentes contextos son considerados parte de la extensión rural. Dentro de este listado que yo acorté para copiárselos acá, lo que ustedes van a ver es que hay algunos elementos que podemos considerar generalizables, tradicionales, y otros que son más específicos. Vemos que para este autor la extensión rural incluye difusión de información sobre nuevas tecnologías, investigaciones, información sobre mercados, etc. Incluye capacitación y asesoramiento, pero también incluye otro tipo de prácticas que no siempre está claro que formen parte del trabajo de extensión, como la realización de ensayos de adaptación de variedades, tecnologías y prácticas. También dentro de los elementos que enumera Christopoulos acá, vemos que hay varios que, de nuevo, como mencioné antes, hablan de la vinculación entre los diferentes actores del mercado, de los productores con otros actores o de la vinculación entre, en general, diferentes actores que forman parte de los sistemas de innovación. En esta otra diapositiva, Christopoulos sigue sumando, sigue agregando ideas que pueden formar parte del rol de extensión rural, apoyo a procesos de desarrollo organizacional, creación de organizaciones de productores, pero también aparecen otras funciones como la ordenación de tierras, la preocupación por la inocuidad de los alimentos y el bienestar de los animales. Incluso aparecen otras prácticas posibles, más abajo vemos lo que es educación en nutrición y economía doméstica. Retomo este elemento porque me parece interesante, particularmente porque nos muestra que muchos de los componentes de la extensión rural pueden depender de los contextos y de las propias instituciones. Pensemos el caso de Guatemala. En Guatemala, más del 50% de la población tiene desnutrición crónica. Ahora bien, entendemos entonces que en un contexto como Guatemala, la extensión pública tiene que ocuparse especialmente de lo que es la educación nutricional y economía doméstica, porque tiene que ver con el contexto en cual esa actividad de extensión se lleva adelante. Probablemente en otros contextos como Argentina, este tipo de preocupaciones va a ser más una preocupación de nicho y no el núcleo central del trabajo de extensión rural. Avanzando con las definiciones de extensión rural, quiero traerles unas definiciones que trae Case Lewis en su libro Repensando la extensión rural, un libro que tienen en el campus, que está en la bibliografía. Es un texto de 2004, tengo entendido que está en proceso una actualización de este libro. Bueno, lo que hace Case Lewis es traer una serie de definiciones históricas de la extensión rural para mostrar cómo se fueron transformando y para mostrar que tienen diferentes características. Eh, bueno, acá tengo 4 definiciones, la última es de Lewis, pero ven cómo estas definiciones van avanzando a lo largo del tiempo. La primera es del año 1973, la que sigue del año 1982, la otra 1988 y la de Kay Lewis en el 2004. En la primera definición del año 73, en su libro, Lewis trae esta definición que plantea que la extensión, dice, es un servicio, un sistema que busca asistir a los productores agropecuarios. ¿Cómo los asiste? A través de intervenciones o procedimientos educativos que buscan una serie de objetivos. Mejorar la práctica productiva de los agricultores, incrementar la producción y la productividad, además mejorar las condiciones de vida de los productores, mejorar sus niveles educativos. Acá vemos que la definición de extensión se articula especialmente a partir de cuáles son los objetivos de la extensión. Y acá se combina lo que es la búsqueda de aumento productivo o mejora de la eficiencia productiva con otros aspectos que podemos considerar más amplios, más humanistas, orientados a lo que es mejora de las condiciones de vida y mejora de los estándares educativos. La definición siguiente del año 82
plantea que la extensión es una conducta de ayuda, es una práctica que busca ayudar. Fijémonos esta idea interesante de encuadrar la extensión como una forma de ayudar a otros. Y dice, y esta forma de ayudar a otros se estructura a partir de una idea central que es la transferencia de información o la transferencia de conocimientos. Una lógica que después vamos a analizar en términos de transferencia, un modelo de transferencia de tecnologías o de difusión de conocimientos. Ahora, fíjense, esta perspectiva plantea que uno transfiere conocimientos y busca cambiar la mentalidad y la conducta de los agricultores o de los productores, entendiendo la idea de extensión como una suerte de ingeniería social orientado a transformar los modos de pensar y de hacer de los productores. Tenemos una definición que ya empieza a tener aspectos más modernos, es una definición ya de Rawlings. Y Rawlings en el año 88 plantea que la extensión es una intervención comunicativa. Esto es interesante, aparece una novedad importante que nos plantea que la extensión es una práctica organizada en términos de procesos comunicativos que busca generar cambios en las conductas voluntarias. Acá no precisa Rawlings si esto se refiere a aspectos agropecuarios, tecnológicos, etc. Pero es interesante, extensión asociado a un proceso comunicativo, no es un proceso per se tecnológico, sino que el foco está puesto en la comunicación y lo que busca es generar cambios, transformaciones. La última definición, algo compleja de Lewis del año 2004, lo que plantea es que la extensión es una serie de intervenciones comunicativas en línea con Rawlings. Y lo que plantea Lewis es que esta intervención comunicativa lo que va a hacer es inducir, desarrollar nuevos patrones de coordinación y ajuste entre personas, elementos tecnológicos y fenómenos naturales, tratando de resolver problemas. Acá subyace la idea de innovación que tiene Lewis, que es pensar nuevas formas de organización entre las personas, las tecnologías y los ambientes naturales. Entonces lo que plantea Lewis es que la extensión es una intervención comunicativa orientada a generar procesos de innovación. Pasamos entonces a la definición siguiente. Y no es tanto una definición, sino que es una descripción que nos traen Otero y Celis en un artículo muy, muy interesante. Donde Otero y Celis lo que hacen en este trabajo que se llama Educar, Concientizar, Transferir, Dialogar, qué es y para qué sirve la extensión rural. En este trabajo, Otero y Celis lo que hacen es reconstruir un conjunto de definiciones de extensión rural que identifican en diferentes autores y diferentes instituciones de extensión rural latinoamericanas. Es interesante esto porque a diferencia de los otros dos autores que son extrarregionales, extra latinoamericanos, Otero y Celis ponen el foco en las definiciones que encontramos en América Latina. Lo que plantean estos autores es que las definiciones de extensión rural en general se estructuran a partir de uno o más de los siguientes 4 componentes. Extensión es educar, extensión es concientizar, extensión es transferir y extensión es dialogar. Estos son verbos entonces que describen o sintetizan diferentes perspectivas para pensar qué es la extensión rural. Ahora, lo que plantean Otero y Celis es que creemos que la extensión rural debe combinar elementos propios del segundo y el cuarto enfoque, es decir, esta idea de concientizar y esta idea de dialogar. Y lo que plantean algo central, que es muy interesante, lo vamos a trabajar mucho en este curso, tiene que ver con que la extensión rural tiene que reconocer al otro, la perspectiva del otro, la mirada del otro. Es interesante este análisis que hacen Otero y Celis, tienen ahí el artículo completo para leerlo, es un artículo particularmente interesante. Lo que plantean Otero y Celis es que existen una diversidad de definiciones, una diversidad de formas de pensar la extensión rural, que ellos lo sintetizan en 4 palabras, y después plantean que ellos se posicionan tomando
aspectos de dos tipos de definiciones, la que refiere a concientizar y la que refiere a dialogar. Este movimiento es interesante porque nos muestra que existe una pluralidad de definiciones y uno va a tener que, después de conocer y comprender este conjunto de definiciones, va a necesitar tomar un posicionamiento y ver cuáles apoya o a partir de las cuales va a trabajar. Les traigo también lo que es la definición de extensión rural que surge de la ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria de Colombia. Surge en una ley del año 2017, una ley particularmente interesante. Acá la ley directamente define a la extensión agropecuaria, fíjense, no habla de extensión rural, y plantea la extensión rural, disculpen, a la extensión agropecuaria como un proceso de acompañamiento. Un proceso de acompañamiento orientado a desarrollar las capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso a conocimientos, tecnologías, productos y servicios de apoyo. ¿Y cuál es el fin entonces de este proceso de acompañamiento orientado al desarrollo de capacidades? El fin que se propone la extensión agropecuaria desde esta perspectiva es hacer más competitiva y sostenible la producción. Al mismo tiempo que recupera esta dimensión, podemos decir, humanista, que es mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales o de los productores agropecuarios. Bueno, entonces acá tenemos una definición que ya no es una definición de autores, sino que es una definición contenida en la política que restringe la extensión a lo agropecuario y no mirándolo desde la perspectiva de extensión rural, que sería una mirada un poco más amplia, y plantea entonces esta doble dimensión que es extensión orientada a desarrollar capacidades y que después estas capacidades se esperan que impacten a nivel de competitividad, sostenibilidad y mejora de la calidad de vida. Es interesante porque esta idea, esta definición, esta conceptualización de extensión rural, lo que hace es traer implícita una teoría del cambio que asume que el proceso de acompañamiento va a desarrollar capacidades y estas capacidades, este fortalecimiento de las capacidades de estos productores y sus organizaciones van a generar impactos a nivel de competitividad, producción o productividad y calidad de vida. Permítanme ahora avanzar hacia mi propia caracterización, conceptualización y definición de la extensión rural. Bueno, cuando caracterizamos a la extensión rural, tenemos que tener en cuenta que la extensión rural es tanto una práctica, es decir, esta idea de la extensión se hace extensión, pero al mismo tiempo es un campo científico, es un campo de producción de conocimientos. Hay que pensar, hay que tener en cuenta que la extensión en tanto campo de producción de conocimientos no es una ciencia, no es una disciplina científica. Al contrario, estamos pensando que la extensión rural es un campo de producción de conocimientos de carácter multi o incluso interdisciplinario. Ahora, hay que tener en cuenta que la extensión en tanto práctica adquiere diferentes formas, diferentes dinámicas y sigue diferentes modelos. Esto que planteaban Otero y Celis, planteaban 4 conceptos, 4 palabras para definir o conceptualizar qué es la extensión rural, y estas palabras, algunas de ellas, planteaban modelos o enfoques de extensión contrapuestos. Lo que vemos entonces es que en tanto práctica, la extensión rural va a adoptar diferentes modelos, diferentes enfoques, y estos enfoques pueden ser en términos epistemológicos, en términos conceptuales contrapuestos. Por su parte, en términos de campo de producción de conocimientos, la extensión rural se va a basar en diferentes campos de conocimiento científico, diferentes disciplinas, psicología, antropología, sociología, economía, comunicación. Va a tomar diferentes bases científicas, diferentes paradigmas científicos. Esto lo vamos a analizar un poco más adelante. Y fíjense que es muy interesante. Esto lo podemos retomar de diferentes definiciones, pero lo vamos a tomar de la definición de Christopoulos. Lo que plantea Christopoulos es que la extensión tiene 2 dimensiones. Una se refiere al trabajo directo con productores y sus organizaciones, acercando tecnologías,
suministro de información, capacitación, asesoramiento técnico, facilitación del intercambio de conocimientos, pero este trabajo fundamentalmente orientado al trabajo con productores. Y después hay una segunda dimensión de este trabajo, que es la facilitación de vínculos entre los actores que forman parte de los sistemas de innovación. Esto se ve en distintos conceptos como mesas de desarrollo rural o territorial. Esto lo encontramos en Argentina, Uruguay, Paraguay, plataformas de innovación o el vínculo facilitando el vínculo entre los productores y proveedores de servicios de crédito, entre los productores y diferentes servicios ofrecidos por los gobiernos, es decir, una labor de intermediación de los extensionistas rurales. Esto lo vamos a analizar también más adelante cuando profundicemos o reflexionemos sobre el concepto de intermediarios de innovación o innovation brokers, traído por Lawrence Clerk en los últimos tiempos. Ahora, es interesante que la práctica de extensión va a tener diferentes formatos. La forma de pensar la extensión va a adquirir diferentes formatos. Puede ser educación no formal, puede ser diálogo, facilitación, persuasión. Todo eso es extensión rural. No tiene sentido excluir algunos elementos de lo que sería el concepto o la definición de extensión rural. Es posible, como hacen Otero y Celis, que uno se posicione, tome una posición específica para pensar qué es la extensión rural o cómo va a trabajar con extensión rural, pero uno no puede excluir esas dimensiones, esas prácticas, esos enfoques de la extensión rural si uno la considera como un campo de producción de conocimientos científicos e incluso como un campo de práctica. Y acá, retomando de Case Lewis, es importante tener en cuenta que la extensión rural es una práctica comunicativa. No se trabaja con plantas, no se trabaja con animales. Case Lewis lo dice claramente. Bueno, y esto lo encontramos en la tradición latinoamericana que asocia a la extensión rural con lo que son los profesionales de la comunicación. O incluso en el clásico libro de Paulo Freire, Extensión o Comunicación. La idea de comunicación aparece entonces como un elemento central de lo que es la práctica de lo que hoy entendemos como extensión rural. A partir de esto, yo propongo una definición, esto lo tienen en uno de los materiales que les compartí. Defino, conceptualizo la extensión rural como una práctica y como un campo de producción de conocimientos de carácter complejo y diverso, que se apoya en intervenciones comunicativas orientadas a difundir, intercambiar y co-crear conocimientos, facilitar procesos con productores y sus organizaciones y vincular actores que forman parte de los sistemas de innovación agropecuaria, facilitando procesos de innovación. Ahora, si tengo que tomar una definición de extensión rural, yo me apoyaría en esta perspectiva. Obviamente, este es un posicionamiento, esta es una mirada y entendemos que hay muchas miradas o formas de conceptualizar la extensión que son diferentes. Finalmente, antes de terminar en esta presentación, querría señalar algunos elementos importantes, algunas precisiones conceptuales. En primer lugar, si nos vamos al triángulo de la derecha, lo que vemos es que tanto en las definiciones como en las prácticas de extensión aparece una articulación entre tres elementos que deberíamos diferenciar. Por un lado, tenemos diferentes filosofías de extensión rural. Estas filosofías las traen muy bien Otero y Celis, donde nos plantean educar, dialogar, concientizar. Todo esto nos habla de diferentes enfoques, filosofías o formas de pensar la extensión rural. Esto muchas veces aparece en las definiciones, conceptualizaciones o caracterizaciones de la extensión rural. Después, otro elemento que aparece muy frecuentemente son las metodologías o métodos de extensión. Estos métodos aparecen como acompañamiento, difusión de información, uso de medios digitales, escuelas de campo, capacitaciones, experimentación en finca. Esta idea de diferentes métodos que podemos llegar a pensar, vamos a analizar específicamente métodos y metodologías de extensión rural, también suelen aparecer en las diferentes definiciones y conceptualizaciones de extensión. Y finalmente aparecen los objetivos de la extensión.
aumentar la producción, la productividad, la calidad de vida, los ingresos. Muchas veces estos tres elementos aparecen en las diferentes definiciones y conceptualizaciones de la extensión rural y es importante que podamos diferenciarlos, es decir, darnos cuenta de que hay elementos que corresponden a enfoques o filosofías de extensión, elementos que corresponden a metodologías y elementos que corresponden a objetivos. Esto nos va a permitir comprender y analizar mejor diferentes concepciones y miradas de extensión rural. El último comentario que quería hacer refiere a la diferencia entre lo que es extensión rural, asistencia técnica, asesoramiento técnico. Bueno, lamentablemente la literatura es prácticamente imposible diferenciar de manera absoluta estos conceptos. Fíjense que en el caso brasileño es infrecuente hablar de extensión rural y en Brasil suele hablarse de ATER, asistencia técnica y extensión rural, superponiéndose ambos conceptos, asistencia y extensión rural, asistencia técnica y extensión rural como elementos que es difícil o imposible separar. Vemos que en algunos países, Estados Unidos, Sudáfrica, incluso en algunos casos en Australia y en otros países, el término de extensión rural tiene sentido, pero en otros países se habla de advisory services o servicios de asesoría o agricultural advisory services, servicios de asesoría rural. Con lo cual muchas veces el concepto que se use para nombrar, las palabras que se usen para nombrar la extensión rural, eh, van a depender de las tradiciones históricas de cada país. Por eso es un concepto difícil porque bueno, la definición de extensión o qué se entiende por extensión puede variar mucho entre países. En general podríamos decir que la asistencia técnica suele tener un foco agropecuario, está orientado a resolver un problema o responder a un requerimiento específico de un productor, una productora, una organización. Cuando se habla de asesoramiento técnico, muchas veces también se mantiene el foco en lo que son las tecnologías agropecuarias, pero con un enfoque de más largo plazo. Hay un proceso de asesoramiento que se da a lo largo del tiempo y este asesoramiento puede ser más reflexivo, más interactivo. Y finalmente se piensa en términos de extensión rural como un concepto más amplio, más podemos decir un concepto paraguas, que involucra no solamente asistencia y asesoramiento técnico, sino, como habíamos dicho, prácticas de apoyo al fortalecimiento organizacional, articulación entre diferentes actores que forman parte de los sistemas de innovación, etc. Pero quiero insistir con que las definiciones y conceptualizaciones dependen mucho de las características propias de cada país y cada contexto, por lo cual diferenciar de manera tajante entre asistencia técnica, asesoramiento técnico, ATER, extensión rural, muchas veces resulta difícil o incluso imposible.